Bienvenidos al segundo capítulo de Boosting Innovation. Mi nombre es Arpad, soy ingeniero de software mobile en Uber y ahora con nosotros tenemos una plática muy interesante con estos tres individuos ingenieros que nos acompañan. Con nosotros está Alejandro Cons, a José Santillán abajo de mí y abajo a la derecha, creo, José Martínez. ¿Cómo están? Bien, ¿qué tal? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Si quieren, pueden hacer una pequeña introducción para que lo conozcan un poquito más y luego ya empezamos a hablar un poquito de lo que es estar viviendo en Silicon Valley y cómo es todo el proceso de venirse para acá, de estar viviendo, cuál es el día a día que nos toca vivir acá. Alejandro. Sí, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Cons, soy originario de Culiacán, Sinaloa. Soy un software engineer, senior software engineer aquí en Uber con el equipo de soporte. Y pues ya llevo trabajando aquí poco más de 2 años y está muy padre. José Santillán. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Santillán. Soy de Monterrey, Nuevo León. Estoy trabajando en Square. Soy un Senior QS Engineer Quality Systems. Y ya para el próximo mes, en junio, tengo ya 3 años trabajando aquí. Nice. José Martínez. ¿Qué tal? Buen día a todos. Soy José Martínez. Llevo ya aquí en Silicon Valley un poco más de 2 años. Llegué a trabajar en Uber. Soy Senior Software Engineer. También trabajo ahí cerca de Alejandro, mismo equipo. Entonces, la verdad, proyectos muy interesantes, mucho impacto. Súper bien. Bueno, como poquito más contexto, trabajaba durante un tiempo, bueno, durante el primer año y medio con Alejandro y con José Martínez y estábamos en el mismo equipo en Uber en Customer Obsession. Y a José, no me acuerdo cómo te conocí, pero probablemente porque tenemos amigos en común ahí. Otro amigo que no está ahorita con nosotros, pero así nos conocimos seguramente en una fiesta o algo así. Para empezar, bueno, este directo, este podcast es como para que den a conocer cómo ha sido todo el proceso de venir a trabajar acá. Y yo creo que cada uno tiene una situación diferente que les va a ayudar a un montón de cosas. Digo, algunos están con pareja, otros están solteros, nos vinimos, no sé, con alguna novia o algo así. Pero para empezar, ¿cómo fue el primer contacto? Bueno, un poquito antes, ¿qué estaban haciendo antes de que ustedes recibieran una llamada no sé, de Square o de Uber? Y cuál era su idea en ese entonces y cómo fue el primer approach que tuvieron con la empresa en la que están trabajando. Cualquiera que quiera empezar. Claro, bueno, en mi situación, te platico, cuando yo trabajé 3 años en Microsoft del 2012 al 2015 y por decisión personal me decidí regresar a México y después de un par de años de vuelta en México, se vino la oportunidad de parte de un recruiter de Uber de ofrecerme la habilidad, la oportunidad pues de aplicar. Cuando generalmente se aproximan a ti estos recruiters, te quieren hacer un par de preguntas sobre qué es lo que te interesa y pues cuál ha sido tu experiencia y te calendarizan una entrevista técnica telefónica. Bueno, yo pasé la entrevista técnica telefónica y me invitaron a una que le llaman Full Loop, que es una entrevista más completa en la Ciudad de México. Y ahí fui donde entrevisté y pues quedé en Uber. Cuéntanos cómo es un poquito la diferencia entre la entrevista telefónica y cómo es la de Full Loop, para los que no saben más o menos cómo es una entrevista así. Sí, bueno, en una entrevista telefónica como tal, te hacen preguntas, depende, ¿no? Hay empresas que te hacen preguntas simple y sencillamente de
algoritmos o diferencias entre una estrategia u otra o de estructuras de datos. Y hay otras que completamente te hacen sentarte en una computadora y hacen algo que se llama pair programming, donde te piden solucionar un problema técnico en el cual tú vas a programar algún tipo de algoritmo con el cual evalúan cómo llegas a esa solución. Y como tal, ya te invitan a una entrevista técnica después. Lo que quieren identificar es rápidamente si pues tienes el fundamento básico de lo que es la programación, de algoritmos y de resolución de problemas. Esto es específicamente para entrevistas para software engineer, para program manager, para quality. El proceso puede ser muy diferente. A ver, tú, José, cuéntanos de esa experiencia y si fue un poquito diferente a lo que me imagino que nosotros estuvimos pasando. Sí, pues como estaba comentando Alejandro, la verdad es que depende mucho del puesto al que vayas. Mi situación fue muy diferente totalmente a la de ustedes. Yo llegué aquí siendo un contractor, una empresa mexicana. Antes yo estaba trabajando en una empresa, en una desarrolladora de software ahí en Monterrey. A mí me contacta una empresa, otra desarrolladora de software ahí de Monterrey, donde ya había trabajado antes. Y ellos me ofrecen la vacante, que era estar viviendo aquí. Yo llego aquí siendo un contractor. Sí hice una entrevista directamente con el cliente, pero pues obviamente no fue el mismo nivel de magnitud. Sí, de magnitud. La verdad es que ahora que lo veo, yo llego como contractor después de que fue casi como un año y medio, ahí donde me ofrecen ya hacerme full time aquí directamente con Square, y es donde ya he estado trabajando. Ahora, como lo menciona Alejandro, yo he estado haciendo ahora sí parte de entrevistar gente y demás, y pues sí depende mucho del tipo de puesto que tengas, pero también en Square es lo mismo. Normalmente se hace un screening con el hiring manager, y después de eso, si ya lo pasas, ya entras a pues es todo un día de entrevistas donde haces de todo. Son preguntas de arquitectura, preguntas de programming, pero sobre todo de resolución de problemas, que es lo que más nos surge, nos interesa aquí. Y eso es lo que se me hace bien interesante de cómo cambia la perspectiva de, digamos, las entrevistas que se hacen en México a las que se hacen acá. Creo que en México están muy, muy cerrados a nada más tratar de buscar, pues, si eres bueno técnicamente en el sentido que puedas programar, o en este caso como yo, que seas bueno en el proceso de pruebas. Pero aquí realmente lo que más nos surge y lo que he visto es que lo que les interesa es cómo resuelves problemas, porque en base a eso puedes resolver literalmente cualquier problema que haya en este tipo de empresas, que es lo que realmente nos dan como que en el día a día. Y pues eso es como que un nivel totalmente diferente a lo que podrías llegar a tener ahí en México. Muy bien. ¿Y tú, José Martínez? Tengo un problema ahorita con los dos José, porque se llaman José y tengo que decir su apellido también, pero vamos a estar diciéndole probablemente su apellido nada más para identificarlos rápidamente. O sea, ¿cómo fue tu experiencia de la entrevista? ¿Cómo fue en algún evento? ¿Cómo se acercaron a ti los reclutadores de Uber en este caso? Sí, bueno, para mí fue un proceso parecido al de Alejandro. Yo estaba trabajando en una startup en México. Cuando me uní a esa startup fui el empleado número 13, 14 de la empresa, y pues fue creciendo poco a poco. Y un día, recuerdo, iba llegando yo a casa y entró una llamada a número desconocido y dije, qué raro. Contesto y era un reclutador de Uber y me dice, oye, pues fíjate que me encontré tu perfil y pues no sé si estás interesado en empezar un proceso con Uber. Pues me explicó cómo sería el proceso, la llamada técnica, por así decirlo, sí, y después lo que llaman on-site, o lo que explicó Alejandro, ¿no? Curiosamente conmigo no fue
esa llamada técnica no fue con un ingeniero. El mismo reclutador en ese momento me empezó a hacer preguntas. Y me acuerdo, hizo 10 preguntas. Conocimiento general del área de software, orientación a objetos, conceptos básicos de cómo funciona a la hora de estar programando y demás, ¿no? Fueron 10 preguntas y me dijo, no, yo creo que tú puedes ir a on-site. Y yo quedé sorprendido, de hecho no lo creía al inicio que me haya dicho, pues vas a on-site. Para mí dije, esto es broma, no le hice mucho caso. Una historia chistosa, esto pasó antes, cuando fue el último terremoto o el temblor fuerte en la Ciudad de México, un poco antes. La entrevista al on-site iba a ser días después de ese terremoto y lo cancelaron. Lo cancelaron obviamente por toda la situación y pues estuvo muy fuerte, ¿no? Y a mí lo que me dijeron, sabes que te vamos a llamar después, ya con los nueva fecha, no sabemos cuándo va a ser, pero nosotros te llamamos. Y dije, bueno, pues a esperar. Esperé. Yo pensé que ya se había cancelado completamente. Hasta que un día me dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que vengas la siguiente semana. Y dije, bueno, pues vamos la siguiente semana. Fui a la Ciudad de México, a las oficinas de Uber ahí, y tuve 4 entrevistas. La primera fue la pre-programming. Estuve resolviendo ahí un problema. Después fue una entrevista con una chica en donde me preguntó de arquitectura, más que nada. Y después de eso fue con el hiring manager, más soft skills, ver pues experiencia que tenía, hablar de los proyectos pasados. Y la última entrevista también fue de algoritmos. Al final, pues 2 días después recibo la llamada de que me fue bien y que me iban a hacer la oferta para venir a trabajar en Uber. Yo creo que muchos de nosotros al principio, bueno, cuando estás trabajando en México, crees que estás en un nivel súper mega bajo a comparación de acá de Silicon Valley, pero yo al menos una vez que he estado trabajando acá por más de un año, yo creo que hay un montón de personas en México que tienen mucho más nivel de los que están trabajando aquí en Silicon Valley, pero no sé, no se animan porque le tienen miedo a la entrevista, porque no sé, les da miedo dejar México y piensan que va a ser súper feo. ¿Qué tan difícil en su momento pensaron que fue la entrevista? O que se acuerden de ese momento. Sí, yo me acuerdo muy claramente porque tenía esos mismos miedos antes inclusive de entrar a Microsoft por ahí en 2012. Yo ya llevaba muchos años trabajando en México, en Guadalajara. Rolé por varias empresas y pues ya tenía, vamos a decirlo así, ya tenía callo sobre pues entrevistas y cómo moverte en una empresa, negociar, etcétera. Pero siempre tienes esa mira de no, allá es otro pedo, allá es otro nivel. Rápidamente me di cuenta cuando algunos de mis amigos también se estaban moviendo a Microsoft que es cuestión de estudiar, es cuestión de echarle ganas, es cuestión de ponerte muy claro con algoritmos, con estructuras, con estructuras de datos, etcétera. Y no es mucho más difícil que entrar a una compañía en México. Es obviamente tiene su chiste dependiendo de la compañía, dependiendo del puesto, pero en el tipo de rama que tenemos, que es ingeniería de software, la programación, la resolución de problemas, poder dividir la estructura del problema en subsecciones y resolverlas como tal. Esa es la habilidad que están buscando. No tanto que a veces conozcas un lenguaje en particular, que conozcas una tecnología en particular, es que tengas la capacidad de adaptarte y de comprender esa tecnología. Y si tienes esa capacidad de subdividir problemas, de atenderlos pedazo por pedazo, de estructurar lo que quieres que la computadora haga de una manera óptima, puedes aplicar
donde sea, aquí en Estados Unidos, en Japón, en China, en Rusia, donde sea. Porque de vuelta la tecnología que vayas a usar es una herramienta para solucionar el problema. Como decía José, eso es lo que nos hace falta, es gente que pueda solucionar problemas, y si tienes esa creatividad puedes aplicar donde sea y no ocupas tener 5 años trabajando. Hay compañías en Silicon Valley que contratan gente recién salida de la escuela, con poca experiencia o con la misma experiencia a lo mejor que ya tiene mucha gente en México, y por como tal no es imposible, es cuestión de trabajarlo, hacer ejercicios y tener muy bien tus bases fundamentales de algoritmos y aplicar y perder ese como miedo o timidez a aplicar a compañías, no sé, Microsoft, Amazon, Google, Facebook. Sí, a lo mejor el proceso es un poquito largo e intimidante, pero ya que te metes ahí y lo haces 1 o 2, 3 veces, lo que sea, eventualmente agarres el rollo de qué es lo que están buscando y puedes entrar. Y mencionaste algo muy importante que yo creo que culturalmente eso nos pasa a muchos allá en México, que es olvidarse de cómo resolver problemas, y es más importante a veces para algunas empresas, si te empujan a eso culturalmente, que hagas las cosas más rápido, no importa cómo las hagas, no importa si están bien o mal, pero se tienen que entregar las cosas más rápido, y eso yo creo que es algo cultural en México. Sí. Y es sobre todo por más por el hecho de cómo te educan desde chiquito. O sea, es tan simple como, no sé, o sea, cuando te enseñan cómo hacer matemáticas y el proceso tiene que ser exactamente como te lo enseñaron en la escuela, o si no está mal. Y ese es el tipo de cosas que se te van arraigando bien fuerte desde pequeño, y eso no sirve de nada. Y digo, nosotros trabajamos en software y te das cuenta que hay 1 y 1000 maneras de resolver el mismo problema, y realmente hay unas mejores que otras, pero siempre es eso. O sea, es el preguntarte cómo podemos hacerlo de la mejor manera, y eso es, creo que cuando como que te quitas esa digamos, a lo mejor venda de los ojos de no la manera que me enseñaron hace tiempo es la única, se te abren muchas puertas. Y eso va de la mano también de muchas cosas, o sea, de cómo te dicen como que es que estas empresas son muy grandes y pues a lo mejor a ti no te alcanza, o lo que tú sabes no te alcanza, o hay gente que trabaja, que estudia en estas escuelas. O sea, yo me acuerdo la primera semana que llegué aquí, empezando a platicar con alguna gente. Hay gente de MIT, hay gente de Stanford, o sea, hay gente de escuelas muy, muy importantes en Estados Unidos. Y claro que saben, y claro que son muy buenos, pero honestamente no nos hace falta nada para estar al tú a tú con ellos. Y digo, aquí somos el claro ejemplo de que realmente cuando te tomas esa como oportunidad de tratar de llegar a este nivel, pero también de competir al mismo nivel de todos ellos, la verdad es que sí se puede, y eso totalmente está en nosotros. Oye, José, y bueno, Santillán, yo creo que históricamente, o al menos en pequeñas y medianas empresas, asegurar la calidad de un producto, yo creo que es de las últimas cosas en las que un emprendedor piensa, por el hecho de que cuesta más caro, pero no ven el valor al principio que tiene mejorar la calidad desde un principio, desde antes que se lance un producto, y no ya cuando está el producto fuera. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? ¿Cómo ha sido ser un ingeniero en calidad de software? Pues creo que, ya lo hemos platicado también entre nosotros, para que sepan. Simplemente Uber no tiene departamento de calidad, nada más para que sepan todo lo que nos están escuchando. Sí, la verdad es que sí ha sido bien complicado eso. Me ha tocado de todo en todas las empresas que he estado. Me ha tocado ser la primera persona de calidad, ser una persona que metieron nada más porque creían que necesitaban, pero realmente no había necesidad. Y hay otras empresas que realmente lo creen y como que entienden las bondades que te da, y no nada más en cuanto a la calidad de software. Digo, para explicar así rápidamente,
lo que mencionabas, cualquier software o hardware o lo que sea que tú puedas desarrollar está basado en una lista de cosas que tú quieres hacer, requerimientos le llevamos. Nuestro equipo se conforma y el 100% de su trabajo se refiere a que en base a esa lista de cosas que queremos que el software haga o el hardware haga, nosotros confirmamos que lo haga antes de que lo podamos mandar al campo. Y si lo ves así muy simplemente, pues cualquier persona que esté desarrollando el software podría hacer esa misma tarea, pero lo que nos dice la experiencia es que normalmente la gente que desarrolla a lo mejor no se fija en ciertas cosas, se le van algunos detalles, algunos casos, algunas cosas que nosotros, digamos, el equipo de calidad, pues estamos como que más al pendiente. Entonces, sí ha sido medio complicado. Y estoy hablando de que yo tengo trabajando 13 años ya en esto. Si ahorita todavía sigue siendo como que una pregunta si es necesario o no la calidad, imagínense hace 13 años, o sea, ni siquiera cuando... cada quien estudiamos diferente, pero cuando yo estaba en la carrera yo ni siquiera sabía que existía esto. Y la verdad es que mi historia es que yo estoy estudiando mi carrera y nos hablan de una empresa donde podíamos hacer nuestras prácticas. Y entramos 10 personas, a 8 las mandaron al equipo de desarrollo y a 2 nos dijeron, ustedes saben qué, ustedes se van a ir a este equipo. El equipo se llama testing, van a hacer pruebas. Y yo, ok. Yo no sabía que era testing, no sabía que era prueba, no sabía que existía siquiera eso. Y ahí le fui agarrando el cariño realmente. Desde ahí ya no he cambiado. Bueno, sí tuve ahí por ahí una época donde desarrollé un poquito y no me gustó. Entonces regresé al testing porque la verdad es que se me hace pues muy interesante. O sea, es interesante. No en el cliché de decirle a la gente que está haciendo algo mal, pero más bien de lograr esa calidad que estamos esperando para el campo. O sea, si tú te pones a pensar, digamos en su caso, o sea, por ejemplo, la aplicación de Uber, pues cuánta gente no la usa, cuánta gente no quiere que tengamos como que esa experiencia chida, sin problemas, sin errores, sin nada. Entonces, pues eso es como que recae en nosotros, pero... Pues sí, honestamente creo que todavía falta un tiempo para que todas las empresas puedan llegar a pensar cuán necesario es, o más bien cuál es el plus que te da tenerlo, en contrario a no tenerlo. Claro, y ese es un punto muy importante, el costo-beneficio, ¿no? Y creo que ese es ahí donde recae la mayoría de las empresas que deciden, por ejemplo, optar por no tener un departamento específicamente diseñado para calidad. Yo recuerdo en Microsoft, de hecho, pasé por la experiencia donde yo como tal empecé en Microsoft como un Software Developer Engineering Test, que es básicamente eso, un tester que diseña pruebas, que diseña escenarios para asegurarnos que la experiencia del usuario, en particular en la división de Xbox donde trabajé, pues estuviera bien, con calidad, que no fallara, proveer de esa experiencia que para el usuario es elemental, que funcione bien. Y lentamente, durante mi carrera en Microsoft, hicieron como phase out, o sea, sacaron ese tipo de puesto, y a todos los que éramos testers nos convirtieron en desarrolladores. Y fue un movimiento lateral bastante complicado para mucha gente, porque la manera de pensar y la manera que tú ideas tu trabajo día a día es diferente que la de un desarrollador. Y en ese cambio te diste cuenta de muchas, digamos, perspectivas que como tester entiendes. Por eso queremos un departamento de calidad. Ahora entiendo por qué existía, porque empiezas a notar la falta de ese como toque profesional a la verificación, ¿no? Como cuando tienes white testing y black testing, ¿no? Cuando tienes black box testing, no estás específicamente tratando de probar algo que sabes que va a fallar o que sabes que no va a fallar, sino que estás tirándole a que todo funcione independientemente. Cuando sabes lo que está detrás, cuando eres el desarrollador y estás tú a cargo de tu propia calidad,
tiendes a, como dices tú, a bloquearte y decir, no, pues con que esto y esto pruebe porque sé cómo funciona, ya no ocupo probar más, y pierdes de vista ciertos corner case escenarios que son los que eventualmente rompen la experiencia del usuario, algo que tú no pudiste imaginar como el desarrollador, porque estás bloqueado a que ya sabes cuáles son los code paths por los cuales debes o esperarías que pasara la funcionalidad, ¿no? Yo creo que muchas veces los ingenieros de software odiamos poquito a los de calidad, porque van y cada rato te mandan a arregla esto, arregla lo otro. Pero a la vez, digo, ya estando, por ejemplo, en una empresa como en Uber, donde si provocas un error en la app o provocas un crash, eso significa millones de dólares que está perdiendo la empresa porque el usuario, no sé, imagínate que el usuario en Uber no puede tomar un Uber. Así, es eso de fácil, que rompas el poder hacer un request a un Uber. Aunque sean 5 minutos los que está bajo esa aplicación por esa razón, van a ser millones y millones de dólares que se van a perder. Y yo creo que con con alguien de calidad, minimizar el riesgo a que pasen ese tipo de cosas, yo creo que le das más seguridad al desarrollador también y a los product managers, porque, o sea, ellos quieren estar siempre nuevo feature, pero cuando viene y hay un error, se empiezan a hacer las culpas, pero al final no hay nadie de calidad que te aseguró que ese proyecto o ese feature iba a funcionar bien. Y es cuando se empiezan a decir, bueno, ¿y por qué no tenemos a alguien de calidad aquí? ¿Por qué no metemos más inversión en calidad y ese tipo de cosas, ¿sabes? Y eso realmente pasa a cualquier nivel. O sea, me ha tocado, la última empresa que trabajé, me tocó estar en un proyecto donde yo fui la primera persona y fue que, o sea, ¿qué me puedes proveer? Tenemos 10 desarrolladores, tú como alguien de pruebas, ¿qué me puedes proveer a mí que me va a beneficiar a mí? Entonces ahí es donde, o sea, también es mucho give and take en hacerles entender cuál es tu lugar y tu lugar, como tú dices, existe ese cliché muy normal de como que es que estamos para nada más decirles que están haciendo las cosas mal y no tiene nada que ver eso, simplemente es un esfuerzo como en equipo de tratar de hacer la mejor experiencia para el usuario final. Y eso me tocó, o sea, eso fue digamos a un nivel pequeño de proyecto y de personas, pero también me pasó aquí, o sea, llegando a Square no había, o sea, fuimos los primeros 3 personas que había de testing. Y ahorita estamos hablando que ya somos casi 30 personas. Entonces hay una total diferencia entre una y otra, sobre todo en el hecho de cuánto apoyo puedes dar. Ahorita nosotros tenemos como que una presencia muy fuerte en el sentido de que la gente confía en lo que nosotros decimos. Si nosotros decimos que algo está mal, o sea, eso se para y no se manda al campo. Pero si decimos que algo está bien, ellos confían también en nosotros, que es ahí donde está como que el balance entre pues hacer las cosas lo suficientemente bien para que la gente confíe en ti, pero también confíe en ti en ambos lados, en que si tú le dices que algo está mal, se pare, pero al que algo está bien, es tu palabra la que está valiendo. ¿Y hasta qué punto creo que es muy importante considerar ese cliché del que hablan, esa mentalidad, desde dónde viene, ¿no? Desde que estamos estudiando ingeniería de software como tal, desde que estás aprendiendo a programar, hay mucho ese énfasis de sí, haz tus pruebas, haz tu unit test, haz tu integration test, aprende a hacer pruebas, pero hasta qué punto tú como desarrollador puedes decir, y está el claro ejemplo de José, ¿no? A mí me gustan más las pruebas, a mí me gusta más desarrollar. ¿Por qué no tomar un path donde te especialices en la parte de pruebas y no quieras abarcar todo? Y desde la parte de educación te enseñan vamos a abarcar todo. Y ya una vez que estás en una empresa dices, pues tú como desarrollador debes saber cómo hacerlo. Y no significa que no sepas cómo, porque al final del día es parte de tu chamba asegurarte que está saliendo algo de calidad. Pero no siempre puedes tener todo cubierto, ¿no? Algo se te puede ir. Y si hay alguien extra con ojos que no conocen el código, te pueden encontrar algo que no estaba bien o que puede corregirse. Y es que simplemente el hecho de que, como, digamos, yo que soy desarrollador de iOS y que trabajo mayormente con Swift, el hecho de que no puedo estar
al día con Swift. O sea, imagínate yo querer ser también QA, yo querer ser también, no sé, desarrollador de backend, desarrollador de quién sabe qué, de quién sabe qué. O sea, es bien difícil y yo creo que es una decisión muy importante porque, por ejemplo, si hay desarrolladores que sí agarran mobile y web y backend y sí lo pueden hacer, pero hay otros desarrolladores que toman la decisión de, no sabes qué, es que yo me voy a especializar en esto y que son un grandiosos ingenieros en ese ramo nada más, en esa pequeña porción de lo que es la ingeniería, pero tampoco te pueden hacer, por ejemplo, un servicio web o una página web, porque nada más saben de mobile. Claro, No, creo que hay un... que no sepan cómo sería el desarrollo de backend, por ejemplo, pero no te lo van a hacer porque ellos están acostumbrados a cierta calidad de lo que quieren entregar. Claro, creo que toda la razón. Y creo que uno de los detalles fundamentales hay que tener mucho en consideración es la escala. Todo este tipo de compañías donde vemos que hay mucha especialización, tanto en mobile para especialización, quiero que tú trabajes en esta sección de la app, que se trata solamente de iOS, que se trata solamente de calidad, que se trata solamente de etcétera, etcétera. Ese nivel de especialización y de enfoque solo se logra cuando la compañía ya está en una magnitud donde vale la pena seccionarlo de esa manera para obtener el máximo control y la calidad y la dedicación en cada parte de la aplicación o en cada parte del software. Algo que de repente podemos ver como una montaña demasiado inescalable es cuando, por ejemplo, tú que tienes una idea de una aplicación o de un proyecto, a veces sí tenemos que como que tener todos los sombreros y decir, pues yo voy a ser el desarrollador y luego voy a ser el tester y luego voy a ser el que lo implemente, el que lo saque a la luz, el vendedor, el que diseñe el plan de negocios, porque vas empezando. Entonces sí, obviamente al principio vas a tener bugs, vas a tener problemas, vas a tener una deficiente calidad, pero es normal, son gajes del oficio. Como vaya creciendo tu compañía, cuando vayas creciendo te vas a dar cuenta que vas a poder empezar a especializar, y es en tener ese balance entre qué tanta especialización necesito que cada persona tenga. No puedes tener 14 desarrolladores porque hay 14 diferentes especialidades que quieres que haga cada persona cuando la aplicación no es del suficiente tamaño, no ha llegado a esa escala. Para los que nos escuchan y, por ejemplo, tienen la curiosidad de decir, quiero aplicar a una compañía grande, generalmente esas compañías grandes ya tienen una escala suficiente para tener ese tipo de especializaciones. Así que esa es como que la oportunidad para ustedes de decir, a mí me late este nicho de la tecnología, que se claven en eso y que apliquen poniendo como su carta de presentación, y esto es lo que sé hacer en específico, y eso queda como un buen como una buena señal para contratarte, porque es lo que quieren, pues gente que sepa especializarse en algo y que pueda sacar eso, pero también que sea dinámico y que pueda adaptarse a otras cosas, ¿no? Sí, yo creo que a lo largo de la trayectoria que cada quien decida tener va a experimentar ese tipo de cosas, va a experimentar la especialización o la generalización. Algo muy importante de lo que quería hablar, y creo que le va a ser muy útil a los que escuchen esta transmisión, es ya te aceptaron, tú ya pasaste los exámenes, ya pasaste las pruebas, ya pasaste las entrevistas. ¿Qué es lo siguiente cuando tú ya recibes la oferta? Es más, si negociaron la oferta, ¿cómo negocias una oferta? ¿Y qué es lo siguiente después de que negociaste la oferta, la aceptaste y estás todavía en México? Pues para mí, celebrar. creo que ha sido difícil, y creo que es algo que va a ser muy importante que todos sepan. El llegar a un mercado laboral como es el de Estados Unidos es muy diferente al de México. Entonces tu mentalidad simplemente de negociar o de saber cuánto está bien ganar
es súper complicado saberlo de primera mano, sobre todo cuando es tu primer trabajo en Estados Unidos. Entonces yo creo que te dan tu oferta y dices, pero ¿por qué debería de negociar esto si es mucho más de lo que yo esperaba? Y sí, créeme que sí pasa, ¿no? A mí me pasó, pero algo creo que es muy importante, como dicen, hacer la tarea. Después de las entrevistas siempre vas a tener el momento donde, ok, ya pasaste, esto es lo que te ofrecemos. Entonces, cuando llegue ese momento, si es posible, tú ya debes de tener por lo menos un número en la cabeza de, ok, si me voy a ir a trabajar al área de la bahía, o si me voy a ir a trabajar, no sé, a Nueva York, o si me voy a ir a trabajar a Texas, el resultado va a ser muy diferente de cuánto esperar. Entonces, tu tarea va a estar en, ok, ¿cuál va a ser mi rol y cuánto en promedio se necesita para vivir ahí y cuánto en promedio está ganando alguien del mismo nivel al que voy? Y cuando te dan una oferta, normalmente, por no decir siempre, te van a decir, tú vas a llegar a este nivel. Te dicen, tú vas a ser nivel X dentro de la escala que tenga la compañía que sea que vas a llegar, y te puedes dar una idea de a cuánto estás aspirando y cuánto te están ofreciendo. Si hay muchos recursos afuera en internet para encontrar eso, y si no, puedes encontrar amigos o amigos de amigos que ya están en Estados Unidos y que te pueden dar una idea. Bueno, te vas a gastar aproximadamente todo esto, entonces tú ya más o menos de cuánto quieres que te quede de margen, ¿no? En mi experiencia, lo que yo hice fue, tengo varios amigos que estuvieron conmigo cuando estuve en Oracle, por ejemplo, que ya estaban acá, y que les pregunté, oye, ¿cuánto pagas de renta? ¿Cuánto te quitan de impuestos? ¿Cuánto te gastas más o menos al mes en condiciones? Pregunté a varias personas en condiciones diferentes. Yo que me vine con mi familia, pues considerar que tus gastos no son iguales a alguien que se viene soltero, por ejemplo. Y entonces, a partir de ahí puedes empezar a poner un número y tener algo claro. Ok, si no es esto, definitivamente no me puedo ir. Y en particular eso puede aplicar para la bahía, que es muy caro. Sí. Dices, si no es al menos esto, no me voy. Y por más que sea la oferta de venirte a Estados Unidos, en México va a estar mucho mejor si tú te vienes por algo menos de lo que tú ya decidiste. Digo, no sé cuál es la experiencia para José o para Alejandro. Y yo creo que una vez ya que viviste en la bahía, te vas a dar cuenta de que todo lo demás es muy barato de vivir. Pero Sí. O sea, yo sí recomendaría así como que habla con tus amigos, cómo están las cosas acá, en qué te tengas que fijar, porque todos nosotros, por ejemplo, que ya vivimos eso, pues tenemos una idea de cuánto hay que pedir, de más o menos en cuánto andan los salarios, de recomendarte cosas, de recomendarte dónde vivir, si quieres vivir en un lugar cerca de tu trabajo o ese tipo de cosas, siempre es muy útil. Claro, y creo que también tenemos que tener consideración de cosas como, bueno, número uno, y lo tocó José, impuestos. Son muy, es muy engañoso a veces cuando te dan simplemente la cifra. Generalmente aquí te dicen una cifra al año y ya está como toda compuesta el número bruto, y claro que sí, nos ponemos en esa mentalidad de, con ese dinero puedo hacer maravillas. Pero ya estando acá, pues sí tienes que cortarle mucho de impuestos. Es una muy, muy alta porción. Y en segunda, pues sí, los gastos obviamente que tenemos, como dices, dónde vas a vivir, la renta que vas a pagar, ese tipo de cosas son los que quitan otro bastante porción de lo que es ese número. Y creo que a final de cuentas, la mayoría de las compañías en Bay Area, al menos las grandes, las importantes, las que valen la pena, las grandototas, tienen todo eso considerado, y aún así te queda, digamos, un buen dinero para vivir. Pero como dicen, a veces ese estilo de vida, dependiendo de lo que quieras hacer, dependiendo de lo que te guste hacer, ese estilo de vida puede ser hasta inclusive más chafa que lo que pudieras tener en México, ¿no? Dependiendo de el número de dependientes que tengas, el tipo de vida que te gusta vivir, etcétera. Porque sí, o sea, cualquier cosa es el triple de cara acá. Pero a final de cuentas,
las consideraciones que tienes que tener, sí. Una es impuestos, dos, tu estilo de vida, tres, y esto es lo más importante, creo yo, ¿a qué empresa, a qué le estás tirando a esa empresa, si esa empresa va a crecer o no? Porque muchas de las empresas que están acá te ofrecen una porción muy grande de tu salario en acciones, y las acciones, pues, pueden ser por arriba o pueden ser para abajo. Y si tú dependes de esa porción, de ese número, como comprarte como un fondo para el retiro, como el colegio de tus hijos, es importante que pues entres a una compañía donde te ofrezcan que sus acciones pues van a crecer, ¿no? O que tú creas en la visión de la compañía a largo plazo. Y eso va a ayudar a que esa porción que te están depositando en acciones pues eventualmente crezca. Y hay mucho en lo que te tienes que informar, ya que aceptas una oferta en el Bay Area. Si una porción grande, generalmente sí es en base a acciones, es en informarte y en realmente aprender acerca de manejo de inversiones, de cómo funcionan las acciones y estar al tanto de ese tipo de cosas y cómo repercute en tu bienestar en el futuro, saber manejar ese portafolio de inversión. Porque mucha gente lo tiramos al león, y cuando estás acá te das cuenta que no es tan fácil y es una como que fuente de estrés, el estar pensando qué es lo que tengo que hacer para manejar ese dinero de una manera más apropiada, ¿no? Pero sí son ese tipo de cosas. Yo diría que considera una compañía donde tú sientas que va a crecer, que te mantenga interesado en el proyecto, que le tengas fe que va a regresarte a largo plazo, y que te llenen la casa. A ver, yo creo que hemos estado hablando de muchas cosas que tienes que considerar y que la vida acá, al menos en Silicon Valley, es cara, pero también, o sea, tenemos que ser honestos y decir, ¿sabes qué? Es que como ingeniero de software, obviamente sí ganas más que el promedio en general. O sea, tampoco es como que vas a venir y vas a estar, no sé, sufrir, a menos que gastes un montón y así, pero con tu salario yo creo que te alcanzas a vivir muy bien y mucho mejor que el promedio de la gente aquí en Estados Unidos, porque tienes que considerar que tu salario va a ser mucho más arriba que la media. Sí, pero como lo que estábamos diciendo, ¿no? Cuando tú ves el número, sí es mucho y a lo mejor sí vas a vivir muy bien, pero no vas a vivir con todo ese dinero, vas a vivir con una fracción de ese dinero, y esa fracción de ese dinero es la que te tiene que alcanzar para vivir eso como es tú, a gusto. Y sí lo llegas a hacer, pero de vuelta, hay gente que viene con un salario así y piensas que vas a gastarte todo ese dinero y no te lo vas a gastar, te vas a gastar este dinero porque el resto va a ser o en acciones o en retiro o en ahorro o en impuestos, etcétera, 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 y no lo puedes tocar. Entonces realmente la porción de dinero que puedes tocar no es el número que te van a decir, y eso es lo que quería como dar a entender, que no te vas a gastar todo ese dinero que te dicen, te vas a gastar una fracción de ese dinero que te dicen. A ver, y ya una vez que, bueno, ya digamos que ya negociaste tu oferta, ya estás a gusto con eso, ya investigaste que es una oferta justa y que te va a alcanzar para vivir bien aquí. En su propia situación, ¿cómo estaban? O sea, ¿cuáles fueron las consideraciones que tuvieron para venirse y mudarse para acá? ¿En qué situación estaban? Si estaban, no sé, solteros, si tenían novias, si estaban casados. ¿Y cómo fue esa transición de venirse a vivir para acá? Yo puedo agregar ahí un poquito. En mi caso, pues hace unos minutos comenté, me vine con mi familia. Es el primer paso después de que me dijeron la oferta y que dije, ¡oh, es mucho!
dije, ok, bueno, tranquilo, primero vamos a ver qué implica moverte, ¿no? Uno dice, cuando uno piensa, sí, me voy a ir a Estados Unidos y estando en México dices, pues vámonos y ya está, pero ya cuando estás ahí dices, implica muchas cosas. Implica por ejemplo, en mi caso, yo tenía mi casa o tengo mi casa en México y yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer con la casa? ¿No? La dejo, la rento, ¿qué hago con la casa? La vendo. A moverlas, me voy con mis cosas, compro allá, ¿qué es lo mejor? Entonces, algo que creo que la mayoría de las empresas ofrecen es apoyos para el movimiento, ¿no? El hecho de que lo que le llaman el relocation bonus. Es un bono que te va a ayudar a mudarte, pero también tienes que considerar que pues no tienes un bono infinito y una mudanza o mover todo es costoso. Y en mi caso, por ejemplo, mi niña tenía la ventaja que pues estaba bebé, realmente no había mucho que buscar, pero pues implicaría escuelas para personas que ya tienen familia, implicaría, si son 2, 3 niños, entonces buscar una casa y un lugar que te vaya a dar el espacio que necesitas, ¿no? Porque pues aquí vas a encontrar de todo, pero pues obviamente todo va a tener un costo. Y empezar a pensar dónde y cómo quieres vivir para cuando llegues a Estados Unidos, decir, bueno, ya tengo un plan un poco armado de cuáles son los pasos que voy a seguir ahora, porque en mi caso, cuando yo llegué no conocía mucho del sistema, de cuánto me iba a costar, dónde podía vivir, incluso cómo rentar, ¿no? Esas preguntas ¿y qué tengo que hacer para rentar? No tengo referencias, no tengo nadie que me avale, como es muy común en México, ¿no? Entonces llegué a un departamento en San Francisco donde todo el mundo dice qué valiente, ¿no? Porque pues es carísimo. Yo pues sí, pero fue conveniente estar ahí porque caminaba a la oficina todos los días, no necesitaba carro porque todo te queda cerca. Ese tipo de cuestiones es donde empiezas a hacer un balance de prefiero sacrificar algunas cosas con tal de facilitarme otras. Y ya estando aquí poco a poco empiezas a cambiar tu estilo, a mejorarlo, dependiendo qué es lo que te conviene, ¿no? Qué es lo que le conviene a tu familia, no sé, a todo. Cuando me dieron la oferta, pues lo primero que hice fue checar con mi esposa, oye, pues, ¿qué te parece, no? No es solo mi decisión. Y ya dijo, pues vámonos, pero si nos vamos todos. Entonces hasta el perro trajimos. Son cosas que cuando estás pensando en voy a aplicar, no te pasan por aquí. Y ya que estás ahí dices, bueno, y ahora que la visa, que tengo que la mudanza, que si me llevo esto, que si me llevo lo otro. Todo eso es un proceso, no digo que lo tienes que pensar antes de la oferta, pero son cosas que eventualmente van a llegar. Yo creo que va más por ahí, por el lado de que, o sea, te des cuenta de pues cuán grande es el cambio. A mí me tocó cuando recién me vine, ya tenía mi novia de muchos años, ahora ya mi esposa. Teníamos un mes antes de cuando yo me vine para acá, ya teníamos un viaje a Europa donde ya tenía todo planeado para proponerle matrimonio. Entonces sí fue una decisión medio más compleja por el hecho de que yo no le podía decir que pues ya nos íbamos a casar. Bueno, ya pensaba que quería casarme con ella, pero al mismo tiempo la tenía que hacer suficientemente parte porque pues era un cambio obviamente muy drástico para los dos, obviamente incluyéndola yo en la decisión. Entonces, por ahí, pues ahí es donde, como dice José, o sea, tienes que poner todas las cosas en perspectiva de qué es lo que quieres, pero también qué es lo que vas a querer allá, porque como dice también, o sea, nadie te prepara para esas cosas. Yo también igual, yo cuando llegué fue lo más rápido, lo más simple. Eso fue lo que hice. Casi el segundo departamento que vi. Lo más cerca de la oficina, y luego pasas 2-3 años aquí y lo dices, no, hombre, si hubieras sabido toda esa información desde un inicio, hubieras decidido totalmente cosas diferentes. Entonces, realmente yo creo que no hay manera de como que prepararte 100% para este tipo de cambios, pero creo que la mayor como que investigación que puedas hacer, pues obviamente te va a servir. Para mí fue también muy simple porque
pues realmente nada más, digamos, éramos dos, ni siquiera, o sea, en ese entonces todavía ni siquiera estábamos casados, después ya nos casamos. Pero sí, o sea, vienen temas todo muy complicados, que es como que la visa, que todas las cosas que tienes que hacer aquí. Honestamente, yo creo que en Estados Unidos es muy fácil empezar una vida si tienes una inversión al inicio, porque todo te cobran. O sea, si no tienes historia crediticio, si no tienes una base, si no tienes nada, todo te cobra nada más. Pero pues si tienes el dinero no pasa nada. O sea, un departamento te cobran más de depósito si no tienes historial. Si quieres rentar internet, te cobran más. Todo lo que ocupes, lo puedes hacer, pero te van a cobrar. Entonces realmente esos sí son tipo de cosas que sí deberías como que tener en mente, porque pues no es tan fácil. O sea, a fin de cuentas estás cambiando un país donde pues no existes. Claro, y creo que hay que verlo también del otro lado de la moneda. Es depende tu vamos a decirles, tu sentido de aventurero, ¿no? O sea, como un mochilero que se avienta a Europa y que dice, pues a ver a dónde llego y a ver a dónde me quedo. Más o menos esa mentalidad de me voy a lanzar y voy a ver cómo caen las cosas. Lo padre que cuando te contrata una empresa así grande que sabe hacer las cosas, generalmente ya ha traído a miles a lo mejor de mexicanos antes o de gente de todo estado, de todo el mundo. Entonces ya tienen procesos para todo, ya tienen gente que te va a apoyar. En mi caso, tanto cuando me fui a Microsoft en Seattle o cuando me vine acá en Uber, siempre tienen un montón de personas que te están contactando por correos o por teléfono para apoyarte en dar todos esos pasos. No estás tú solo. Sí son muchos pasos, como dice José, y no son fáciles estar yendo a las oficinas de gobierno para sacar que desde tu ID, tu Social Security, tus identificaciones, tus licencias para manejar, etcétera, 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 créditos, carro, lo que sea que necesites. Siempre va a haber como un departamento que se dedica a apoyarte a dar todos esos pasos, y generalmente son muy buenos para responder rápido, ¿no? Entonces, desde abogados para ayudarte para los trámites de la visa, de los procesos con inmigración, etcétera, y te van dando tips. Aquí en Uber al menos tenemos constantemente reuniones y pláticas con estas personas que nos dan indicios sobre qué es lo que está pasando, cuál es el siguiente paso para la inmigración, cómo sacar nuestros permisos permanentes, visas, y te dan una atención personal en caso de que tengas algún tipo de detalle. Todo eso ahí está, y siempre hay recursos. Creo que la mentalidad que tenemos que tener en ese momento es decir, me voy a aventar, sé que me van a ayudar, y creo que es ese como que, órale, pues chido, es como una oportunidad de reinventarte, ¿no? Qué chido, ahora estoy en otro país, voy a empezar de cero, voy a hacer las cosas de otra manera o igual, o voy a tratar de traerme a mi familia, o voy a tratar de reinventarme, ¿no? Es como con un clean slate acá. Y eso también, si lo vemos desde una manera positiva, una manera como interesante o aventurera, siempre también te llena y te hace sentir bien, ¿no? Si eres joven, pues porque estás joven, y si ya estás grande y tienes familia, pues porque dices tú, pues vamos a otro mundo, ¿no? A ver cómo se viven las cosas acá. Y lo padre, bueno, en el caso de nosotros, que somos mexicanos, es que siempre tenemos a México también aquí a un lado. Entonces, cuando necesitas esa familiaridad o esa recordar de dónde vienes, pues lo tienes aquí cerca, y con la posibilidad que tenemos y con la libertad que nos da este tipo de compañías, pues siempre podemos volver y echarnos un clavado de dónde venimos, ¿no? Que es lo que nunca hay que olvidar. Yo creo que nada más para agregar, de todas las cosas que son realmente no complicadas, simplemente como decimos, o sea, nada más las tienes que hacer, o sea, nada más no sabes. Exacto. O sí sabes, pero nada más las tienes que hacer. Lo único que yo agregaría es que para la gente que como que lo quiere hacer, si eres ingeniero de software, si estás titulado y tienes tu cédula, sacar una visa de trabajo para Estados Unidos es lo más fácil del mundo. Sí. Así, no pueden imaginarse qué fácil es. Creo que a lo mejor existen muchos tabús, o a lo mejor hay falta de información o lo que sea, pero honestamente, si tienes una oferta de trabajo y tienes tu cédula,
ya te puedes venir. Así, literalmente es lo más fácil del mundo. Entonces, nada más por como que agregar para cualquier persona que medio le esté como que pensando, es muy, muy simple. Ahora, ya que están aquí y yo creo que muchos tienen esa duda y tal vez tienen una imagen errónea de lo que es trabajar en Silicon Valley, pero es que muchos hemos visto como las películas de donde está Google, de donde están empresas así de tech, de que todo es felicidad, toboganes, pelotas, cosas de colores, así. ¿Qué tanto de eso es verdad? ¿Qué tanto de eso es mentira? ¿Cómo se la pasan en su oficina? ¿Cómo es su día a día normalmente? Pues yo diría que hasta cierto punto tiene algo de verdad, pero obviamente lo que vemos en películas, en series y todo, pues tiene ese toque de también vamos a exagerar las cosas. Sí. Entonces, al final del día sí hay empresas que vas a tener un tobogán, y sí hay empresas donde, pues así ni tan lejos, ¿no? En Uber, donde tienes tus bolitos, tienes no sé, mesas de billar, tienes ping pong, tienes, no sé, dardos, o sea, sí lo hay. Es una realidad, sí lo hay, pero al final del día lo que busca la empresa, y creo que eso sucede en todas las empresas de tecnología aquí en el área de la Bahía, es el bienestar de la gente. Yo cambiaría un poquito la forma de ver las cosas de ese tobogán, de esos juegos, de esa parte divertida. La cambiaría más que por una diversión. Es una forma de el empleador ayudar a que los empleados estén cómodos trabajando con ellos. ¿Por qué? Porque al final del día la competencia aquí es mucha, ¿no? Entonces, entre más cómodo tengas tú a un empleado, y en cómodo implica muchas cosas, no nada más el sueldo. También los proyectos en los que estás trabajando, que te gusten, que te reten, eso va a ayudar a que la gente quiera quedarse. Puedes ser el mejor ingeniero de la empresa, pero si la empresa no sabe darte los proyectos que te llaman la atención, vas a querer irte a otro lado. Entonces, esa parte divertida, yo la cambiaría o la definiría como no es diversión, sino es vamos a darle al empleado algo extra por su trabajo, para que quiera seguir trabajando con nosotros y quiera seguirnos dando su tiempo y pues sus conocimientos, ¿no? Yo creo que algo muy importante también, y que a mí, siendo sincero, me cuesta todavía mucho trabajo entender, es que, por ejemplo, al menos en Uber tenemos vacaciones ilimitadas y tú las puedes pedir cuando quieras y todo eso, pero al menos en mi caso es como que yo me siento muy responsable de lo que estoy haciendo y tiendo a no pedir muchos días, pero, o sea, te das cuenta de la gente que lleva más tiempo viviendo aquí, ellos se toman su tiempo, de que si se sienten un poco estresados porque estuvieron trabajando en un proyecto y hay otro proyecto en puerta, pero ellos necesitan irse, se van, o sea, y es completamente razonable, o sea, pero yo creo que como mexicanos nos cuesta un poquito de trabajo entender ese tipo de manera que hay aquí. Claro, es que también por la misma dramatización y por lo mismo como que entendimiento que tenemos del tipo de compañías, como que tendemos a pensar, no, pues ¿cuándo se estresan estos amigos? Pues sí te estresas, o sea, dentro de lo que cabe, sí hay muchas situaciones donde tienes presiones de fechas, tienes presiones de que tu evaluación de performance, etcétera. Entonces, año tras año estás en este crunch de sacar el proyecto, de lucir bien, de sacar adelante la compañía, de que todo crezca, de que etcétera. Esto, sobre todo si estás como que en una startup o en una compañía que está cimentándose apenas, sí hay mucho estrés, hay mucha presión para sacar las cosas, y todos esos perks que te dan, todos esos toboganes y pelotas y eso, como dice José, es casi es necesario para que pues no te vuelvas loco, ¿no? Y tendemos a, como dices tú, a no aprovecharlo al máximo, ¿no? Sí tenemos el tobogán, pero luego ves que no se tira nadie, ¿no? O sea, pasan semanas y meses y pues nadie se tira el tobogán porque están muy ocupados trabajando. Y tenemos vacaciones ilimitadas, pero
la gente tiene miedo de tomarlas porque dice, es que si me tomo las vacaciones, luego quién va a terminar esto, y si no se termina a tiempo, luego no sale, y si no sale, pues luego nos regañan, no sale bien mi performance, etcétera. Entonces, está siempre como que agarrándote de lo que sigue, de lo que sigue, de lo que sigue, y tendemos a olvidarnos de que pues hay que tomar un break, hay que tomar un descanso, y hay que, pues como dicen, detenerte y oler a las flores. Y sí, ya cuando ya tienes más años trabajando, te das cuenta que pues a final de cuentas la persona más importante y la que tiene que crecer eres tú, y como tal te tienes que cuidar a ti mismo, buscar tu bienestar, buscar tu crecimiento, y si necesitas un respiro, pues tomarte el respiro, ¿no? Y lo que esas compañías dicen es que, pues, dicen, no, pues nosotros te pusimos las oportunidades para que te tomes tu tiempo, para que te tomes tu respiro, para que te relajes. Si no lo hiciste, es como que está en ti, pues, ¿no? Y a como creces y a como vas agarrando el rollo de cómo funcionan las cosas, sí, te tiendes a tomar, como dices tú, un poquito más de vacaciones, porque sabes que está pesado, y porque a final de cuentas, como dice José, también, si aquí estoy presionado y con mucha chamba y estresado todo el tiempo, pues porque sigo aquí, me cambio a otra compañía, la competencia es muy feroz y los reclutadores siempre están ahí. Entonces, tú, pues me cambio. Allá a lo mejor voy a estar más relajado, a lo mejor tengo mejor work-life balance, a lo mejor tengo un mejor salario, a lo mejor tengo un poquito más tiempo para mí, independiente de todo lo demás, ¿no? Pero creo que también va muy del lado de cómo, o sea, qué decisiones tomes para ti mismo. Todas esas, como dicen, todas las perks que tenemos en este tipo de empresas están basadas en eso. Creo que tenemos como un miedo medio irracional al sentido de como que pasar como la persona que se toma muchas vacaciones, que llega tarde, que se va temprano, que no trabaja, que no completó esto. Hay muchos miedos por, creo yo, que una idiosincrasia de performance que hay en México, que si no estás ahí, no estás trabajando, que si no estás ahí, no traes puesta la playera, que si tomas muchas vacaciones es porque te vale poco el trabajo, y no tiene nada que ver. Y aquí creo que es totalmente lo contrario, en el sentido de que no, o sea, tú tómate vacaciones porque eres importante. Tú, si te ocupas ir temprano, vete temprano porque tú eres importante. Todas esas cosas, llegas a un punto donde las racionalizas y dices, no quiero llegar a un punto donde yo digo, es que estoy quemado por tanto trabajo, porque siempre llego temprano, porque siempre me voy tarde, porque nunca me tomo vacaciones, porque nunca me voy a tirarme del tobogán, porque nunca me voy y me tomo una cerveza. Sí me explico, o sea, pero eso está en ti, y entonces llega el punto donde es que me voy a trabajar porque este lugar no me conviene. Pues no te conviene también porque tú lo decidiste. O sea, si tuvieras tomado tus horarios como tú quieres, si hubieras tomado tus vacaciones, te hubieras relajado, va menos y menos ese estrés que tú puedas llegar a tener. Y eso es lo que ellos te venden eso. O sea, ellos te van a poner todo lo que tú necesitas para estar contento, para que te puedas concentrar en tu trabajo. Ya es como tú lo tomas, y eso está muy, muy, pues agradece a fin de cuentas un chorro, porque llega un punto donde donde yo estoy tan contento por todo lo que me da, que mis 6, 7, 8 horas, las que sea que yo le quiero dedicar al trabajo, yo estoy dedicado bien. Y listo, salgo y ya acabé. Entonces se vuelve muy diferente es que no, es que tengo que acabar. Y eso se ve muy, muy claro en estos tiempos donde estamos trabajando desde casa. Eso, que la empresa talla te sigue diciendo, por ejemplo, a nosotros, yo creo que ustedes también la semana pasada nos dijeron, oigan, ¿sabes qué? Tómense un día. Todos se tienen que tomar un día. No me importa qué estén haciendo, todos se van a tomar ese día. ¿Por qué? Porque les importa más eso. O sea, les importa más que no te estés quemando aún y que estés en tu casa. Entonces, eso habla mucho de las empresas, pero también creo que es muy, muy, muy decisión personal en tratar de aprovechar esas oportunidades, la verdad, para que pues estés contento. Digo, en este caso, en mi caso, yo tengo 3 años aquí. Me he tomado mis días de vacaciones, no muchos, no pocos. Yo creo que lo necesario a mi perspectiva. Y la verdad es que sigo contento. O sea, no tengo ninguna queja en que es que estoy bien quemado, es que o tengo muy poco trabajo, o tengo mucho trabajo, ni nada. O sea, simplemente tengo lo que debo de tener y listo. Y creo que eso es muy, muy clara la diferencia, por ejemplo, entre un trabajo a veces en México y un trabajo acá. Es que aquí
Creo que... ¿Cuántas vacaciones? Pues ay. Ya te escucho bien. Perdón, estaba diciendo, tú tienes vacaciones ilimitadas, significa que puedes tomarte las vacaciones cuando tú y tu manager consideren que está bien, pues es adecuado. Es una decisión que tú tomas. Es decir, la compañía no toma la decisión por ti de decir cuándo puedes y cuándo no puedes tomarte vacaciones, la tomas tú. Igual para la productividad y tomarte un tiempo. Si necesito hacer algo hoy y puedo terminar la chamba mañana, siempre y cuando cumpla con mis metas o con los estatutos que se me pusieron, ¿no? Al principio del sprint o al principio de la semana, pues dale, administra tú tu tiempo, administra tú tus vacaciones, administrate tú a ti, en lugar de que la compañía tenga que llevar como que una hojita de contabilidad con cuánto tiempo te estás tomando, cuánto tiempo llevas sentado en el escritorio, cuánto tiempo te tomaste para ir al baño. Eso se deja a un lado y te empiezan a tratar a ti como una persona que puede tomar ese tipo de decisiones, y yo no ocupo decirte cuándo trabajar. Trabaja cuando tú necesites, cuando puedas, cuando te sientas cómodo. Hay gente que trabaja desde las 5 de la mañana, hay gente que trabaja desde las 12 del día. ¿De qué depende? De tu estilo de trabajo, y mientras al final del sprint lleguen los debidos milestones, ellos te van a seguir dando esa oportunidad, pues. Bueno, y ya para ir cerrando un poco esto de tema, ¿cómo ha sido la vida ahorita como ingeniero de software y en QS de lo que estamos pasando ahorita por la pandemia del coronavirus? ¿Qué tan diferente es el trabajo ahorita y cómo ven que esto va a afectar en el futuro en este tipo de trabajo? Porque al final nuestros trabajos muy bien los podemos hacer remotos, pero pues hay, como en todos, pros y cons. A mí en lo personal no me gusta mucho trabajar desde casa porque pienso que la creatividad y el hecho de la comunicación se pierde un poquito eso, pero hay a mucha gente que le encanta estar trabajando así Yo creo que estamos en un nuevo AC/DC, antes del coronavirus y después del coronavirus. Porque, en mi opinión, por el lado de la empresa, la mentalidad de tengo que tener a la gente aquí para que trabajen, va a cambiar. Y va a cambiar al grado de que hay empresas que están diciendo, yo ya en mi oficina quiero que todos estén de casa, porque les está funcionando muy bien, ¿no? A mí en particular siento que tengo más trabajo y que soy más productivo en casa que en la oficina. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que dices, bueno, ya no tengo que viajar 1 hora hasta la oficina, o ya no tengo que levantarme temprano, ahora ya no tengo que hacer cosas. Es cómodo trabajar de casa. No digo que es fácil, porque también tiene su lado complicado, como dice Arpad, ¿no? La interacción con la gente es un poco más complicada, ya es todo por videollamada. Entonces yo creo que el antes o el después va a ser un poco más de facilidad y oportunidades para estar trabajando de casa. Y desde el punto de vista de zonas como el área de la bahía, el hecho de trabajar de casa te va a dar la facilidad de no estar en un lugar que a lo mejor no te sientes completamente cómodo y que te puedes ir a vivir a donde sea, siguiendo trabajando o seguir, y mientras estás trabajando en ese puesto que te gusta, ¿no? Si estás en Uber, si estás en Facebook, si estás en Google, no tienes que estar donde está la oficina, puedes estar en cualquier lugar. Y eso no significa que no vas a hacer las cosas o que no van a ser productivos o que la empresa te va a hacer menos por no estar ahí. Creo que eso es lo que está cambiando mucho en la mentalidad. Y no nada más aquí en Estados Unidos, sino en México también yo lo veo, que muchas empresas de tecnología que les gustaba y no querían dejar trabajar de casa a la gente, ahora le ven el lado positivo, ¿no? Creo que es un cambio en la forma de trabajo en todos sentidos. Sí, yo también tengo una opinión similar a la de Arpad. Creo que a mí también me gusta más la interacción personal. Creo que, como José comenta,
hay muchas ventajas de trabajar desde casa. Las entiendo y las aprovecho ahorita que lo puedo hacer. No tener que hacer el commute, buscar pues reduces la presión en estarte moviendo en el transporte y también tienes la comodidad de estar en tu casa y de a veces estar más cerca de tu familia, definitivamente. Todo eso son muchísimos muy buenos argumentos para trabajar desde casa. Creo que hay una situación especial cuando haces el trabajo desde casa opcional, que cuando lo haces pues obligatorio, ¿no? Y creo que en esta ocasión muchas compañías se están dando cuenta que podemos ser igual o hasta a veces más productivos cuando trabajas desde casa por este tipo de ventajas que comento y que comentaba José. Y se están dando cuenta de que, bueno, cuando hay motivación real de todos en general, de que se están haciendo así las cosas, claro que sí, trabajar desde casa es súper productivo y súper eficiente. Pero creo que en una situación post pandemia, cuando pues vengan a la oficina o quédense en su casa, decidan ustedes, también tiende a provocar un cierto desconecte entre la gente que elige hacer una cosa contra la gente que elige hacer otra. Entonces, eventualmente yo siento que aunque muchas compañías como Twitter o Facebook, donde ya van a ser, saben que si quieren quedarse en su casa, pues quédense en su casa y no hay ningún problema. Va a haber también ciertas compañías que van a decir, no, vamos a regresar a la vieja manera de ser y los queremos en la oficina. Porque sí hay cierto desconecte. Yo lo he vivido tanto en Microsoft como aquí en Uber, que cuando un equipo está en la oficina y una o dos personas están desde su casa, las reuniones o el input que llegan a tener cuando no están físicamente ahí, a veces se reduce o hay un poquito más de desconecte porque la internet no funciona o porque no se oyó bien su micrófono, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eventualmente las conexiones se van a hacer mejores, a lo mejor la situación se hace más presencial, las tecnologías mejoran, y eso va a pulir algunas de esas situaciones haciéndolo un poquito más conveniente y más cómodo. Pero creo que todavía hay mucho valor en juntarnos en un cuarto, hacer una discusión, a escribir en el pizarrón y a idear, ¿no? A lo mejor en esos espacios o en esas situaciones, una presencia física es más adecuada, y ya a lo mejor en el día a día, no, pues si nomás tengo que hacer un coding y pues está bien, pues desde tu casa no pasa nada, ¿no? Pero en cuanto ya hay necesidad de una interacción más cercana, creo que sí va a seguir siendo elemental que podamos tener un lugar de reunión, un lugar de transmisión de ideas que sea más cercano. Yo estoy un poquito más del lado con José. La verdad es que bueno, en ese caso, en Square, primero que nada, ya llegamos al punto donde también ya se nos dio la opción de que si en el futuro, aún y que las oficinas abran, vamos a poder seguir estando remotos, va a quedar más del lado de la persona, y eso es más o menos, eso es como que el punto importante. A fin de cuentas, ellos siempre lo ven o lo dicen de la manera así, que tú deberías de trabajar de donde te sientas más creativo. Uh-huh. Y si eso es en tu casa, es en tu casa. Si es en la playa, es en la playa. Si es en donde se te ocurra a ti, pues es tu decisión. Esto para nosotros en cuanto a la empresa, realmente fue un acelere a una idea que ya se tenía. Ya se tenía la idea de que deberíamos de ser una fuerza distribuida, le llaman, que deberíamos de estar en diferentes usos horarios, diferentes lugares del mundo, y deberíamos de seguir trabajando de la misma manera. Entonces lo que hizo fue que solamente aceleró el proceso. Para nosotros, en cuanto a nuestro día a día, sí fue un poquito complicado adecuarnos, sobre todo porque usamos mucho hardware, y eso pues nos quita... Pues el hecho de no estar en la oficina y no tener el acceso a eso complicó un poquito las cosas. Pero la verdad es que nos acostumbramos, tanto la empresa aquí, los que estamos en la bahía, tenemos una oficina en México, nos adecuamos, y lo que nos sirvió mucho fue cuestionarnos por qué hacemos las cosas y cómo las hacemos.
el aspecto social es lo que sigue siendo la cosa, como que el punto importante. Varios de mis compañeros de mi equipo siguen mencionando eso, o sea, siguen mencionando que en cuanto abran la oficina ellos quieren regresar porque les hace falta eso. Pero creo que también va del lado de cómo, digamos, tú como persona, como parte del equipo y a lo mejor hasta tu líder, tu manager, cómo ayudan a que eso se vaya disminuyendo. Por ejemplo, nosotros tenemos happy hours de repente cada 2-3 semanas, nos juntamos a comer o a platicar o lo que sea. O sea, hay muchas maneras de tratar de como que solucionar esos problemas en este momento donde todavía estamos así, pero creo que va a servir para el futuro. En el futuro, por ejemplo, yo en lo personal estoy tomando, ¿cómo se llama? La idea de a lo mejor me conviene irme remoto. O sea, la zona de la bahía a lo mejor nunca fue como que tan de mi agrado, pero era donde yo tenía que estar. Pero ahora si tengo la opción, pues a lo mejor sí me iría a vivir otro lado. Entonces va más del lado de eso y honestamente yo me siento muy productivo. Siento que en cuanto... Yo vivo muy cerca de la oficina, entonces no era como que mi commute fuera tan grande, pero el hecho de que salgas, te sientes y ya puedas empezar a trabajar y salgas y ya saliste, eso le da un gran plus, te da como que un sentido a mí en lo personal de concentración muy alto y eso, pues a mí en lo personal me ha servido mucho en que para entender como que el sentido de que, pues sí, ahorita estamos aquí por obligación, por así decirlo, pero en un futuro cuando, digamos, yo tenga mi horario de trabajar, salga y realmente pueda salir a hacer el súper, hacer compras, ir a pasear, ir a caminar, ir a hacer ejercicio, creo que realmente pues ya va a ser como que una perspectiva muy diferente. Ahorita lo resentimos un poquito más porque pues tenemos que estar aquí adentro, pero creo que cuando cambie eso, creo que a lo mejor más gente va a sentirse como que, pues sí, realmente si puedo trabajar aquí desde mi casa y no tengo que gastar en transporte, no tengo que gastar tiempo, no tengo que gastar en qué voy a comer, no sé, hay muchas cosas donde mejoras por el hecho de estar en tu casa. Y aparte, como quiera, tengo mi vida social, aparte de ver a mis amigos en la noche, salgo a cenar, lo demás. Pues la verdad es que veo un futuro muy, muy brillante para esta situación. Ojalá que más empresas lo hagan. Y solo me refiero al hecho de darte la opción, no digo de obligarte o no obligarte. Simplemente darte la opción de si quieres estar en la oficina, aquí está tu lugar. Si quieres estar en tu casa, vete a tu casa y listo. El chiste es que sigamos trabajando. A ver, lo único que yo veo, bueno, que a mí me afecta mucho, es cierto, sí, yo también he estado más productivo en estos días porque pues aquí nada más me levanto y ya me pongo a trabajar y no sé si por alguna razón se me ocurre algo y quiero seguir trabajando, nada más aquí me levanto y vengo a mi escritorio y ahí sigo trabajando. Pero el hecho de tener mi oficina en mi casa a mí me causa mucho problema porque ya no existe, o sea, para mí yo tengo que tener una separación física entre lo que es mi área de trabajo y mi área de casa. Y yo creo que hasta ahorita las casas no han estado diseñadas mayormente para tener un área de trabajo y un área donde es tu hogar, donde te vas a descansar, donde no vas a trabajar. Es cierto, sí lo puedes hacer, pero hay muchas personas que dependemos mucho de eso, ¿sabes? Y creo que en el área de construcción y diseño de interiores va a haber un cambio muy importante porque ahora van a decir, es que, ¿sabes qué? Yo necesito estar preparado para la siguiente vez que haya una pandemia, necesito tener mi área de trabajo lista, necesito tener un gimnasio en casa, necesito tener ese tipo de cosas que estábamos muy acostumbrados a tenerlas gratis, como quien dice, o sea, o poder ir cuando tú querías a otra parte y tenerla. Ahora ya vamos a pedirlas en nuestro día a día, en nuestro hogar. Pues, claro. Pero eso también va mucho del lado de lo que tenemos y a cómo estamos acostumbrados por la zona en que vivimos. O sea, digo, los cuatro vivimos en un departamento, o sea, y tenemos un cuarto y tenemos nuestra sala y listo. Realmente en la zona de la bahía no tienes como que mucho espacio, pero si tú me dices eso, te vas a cualquier otro lado donde tengas una casa entera, tengas 3 cuartos y puedes tener tu oficina por completo, o sea, una oficina como tal, un cuarto cerrado donde vas a tener tu escritorio y vas a tener todo lo que necesitas, pues ya cambia un poquito la perspectiva porque es, pues sí, ya tengo una separación de donde me puedo ir a mi oficina a trabajar, me salgo y me voy a mi cuarto. Y el problema de mucha gente es que ahorita se está usando el mismo lugar para hacer las mismas cosas. Claro. Por eso. Sí, o sea,
Perdón, no te quise cortar. Bueno, lo que iba a decir nada más era que hay muchas consideraciones. En lo particular, a mí me parece que es una decisión muy personal, dependiendo de la situación de cada quien. Hay gente que pues puede trabajar muy bien desde casa, inclusive a veces también tiene que ver con las personas con las que viven. A lo mejor si tienes un roommate que es muy escandaloso, pues es muy difícil trabajar. Si tienes un roommate o si tienes una familia que pues constantemente necesita de ti, o si inclusive tienes hijos y son pequeños y necesitan atención, si saben que estás ahí, a veces no tienden a respetar esos boundaries entre estoy trabajando y no estoy trabajando. Entonces, creo que se presta a muchas situaciones muy específicas de cada quien. Y por eso, como dices tú, tener la opción de decir, no, pues es que prefiero irme a trabajar al trabajo es muy importante. Y como dices tú, ahí a lo mejor se vuelve esa como que tener ese medio entre, pues, si puedo trabajar unos 3 días desde casa y 2 días donde me vaya y me enfoque en la oficina, es como que lo óptimo, ¿no? Poder estar cerca del trabajo, a la vez poder trabajar desde casa. Y creo que se van a dar estas situaciones gracias a esta desafortunada situación en la que estamos. Se van a empezar a abrir esos espacios de, bueno, pues ya no tienes que venir todos los días a la oficina. A lo mejor si necesitas quedarte en tu casa y trabajar desde allá, pues adelante. Y creo que muchas empresas van a darse cuenta, como Square, como Uber, como Facebook, como Twitter, que hay modelos en los que ese como que se puede dar de una manera productiva, ¿no? Entonces, no creo que un estilo de trabajo sea mejor que el otro. Creo que los dos tienen sus pros y sus contras. También tienen un montón de consideraciones en cuanto a legalidad, de que si trabajas en una compañía, funciona el detalle de los impuestos, así como detalles de costo de vida, etcétera, y por lo tanto tu salario. Entonces hay un montón de consideraciones que todavía están en el aire, cómo van a funcionar, y creo que eventualmente vamos a dar con esas soluciones, ¿no? Pero sí, definitivamente creo que este es un tema que no tiene ni un claro de que es obvio que esto es más fácil o es obvio que esto es mejor. Es dependiendo de mucho de la personalidad de cada persona y la situación personal en la que estemos. Sí, yo creo que ya todas las empresas, unas empresas se van a orientar más hacia un lado que hacia el otro, y vamos a poder probar los dos tipos de tipos de trabajo, de estar remoto, de estar en la oficina, y al final vamos a crear nuevos procesos, nuevas formas de ver cómo se trabaja en tech, principalmente porque aquí son muy abiertos a hacer ese tipo de experimentación y a... Es que yo me voy a arriesgar a un año tenerlos remotos a todos y no les cuesta tanto y se animan a hacer eso. Y ya para cerrar, ¿algún mensaje a estudiantes, a gente que está en México, que se quiere venir a trabajar aquí a Silicon Valley? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué les recomiendan hacer? Más a los estudiantes de que yo creo que tienen más oportunidad de irse formando y estar listos para cuando salgan de la empresa, porque digo, de la universidad, porque al final, al menos a mí me pasó cuando recién sales, es el típico ejemplo de que no te contratan porque no tienes experiencia, y no tienes experiencia porque no te contratan. ¿Cómo estar preparado para eso? Y más, ¿cómo estar preparado para venirse a una empresa acá como en Uber o en Facebook o en Google o en cualquiera de esas empresas muy grandes? Y si tienen preguntas, alguno de los viewers, pregúntanle ahorita y estaremos respondiendo mientras ustedes digan algún consejo que tengan para ellos. Pues yo creo que diría 2 cosas. Primero es no tener miedo a aplicar, a decir, es que no sé esto, sino al contrario, decir, yo sé esto y por eso me voy a ir. Va a haber una empresa que necesita de eso que tú tienes, como ya platicamos hace rato, ¿no? Hay cosas muy especializadas que hay empresas que las necesitan,
y es cuestión de no tener miedo. Segundo que diría, una red de contactos. Una red de contactos porque creo que coincidimos en que cuando recibes una llamada de una empresa, muchas veces no va a ser porque tú lo estás buscando, sino porque simplemente alguien te encontró o alguien te refirió. Entonces, esa red de contactos te va a ayudar para encontrar algo y segundo, para hacerte más fácil a la hora que te muevas o que necesites empezar un proceso, ¿no? Si tienes a alguien a la ciudad a donde vas, te puede dar referencias. Si tienes a alguien en una empresa a la que te quieres ir, te puede referenciar. O simplemente el tener tu perfil en línea, decir, alguien me va a encontrar y me va a llamar cuando menos lo espero. Esas son las dos cosas que yo diría. Yo creo que una que yo sí les diría mucho es pongan atención e investiguen la compañía que les llegue a hablar, porque desgraciadamente hay muchos reclutadores, muchos headhunters que te contratan bien rápido y con entrevistas muy fáciles y de repente esas compañías que aunque se ven como que qué padre, voy empezando y ya me están ofreciendo miles y miles de dólares al mes o lo que sea, tengan cuidado. También hay reclutadores medio chafas que tiran así como en tipo escopetazo a ver quién pega. Si les llegan a esos tipos de reclutadores, nomás pongan atención, bueno, y qué hace la compañía, investiguenla antes de seguir con el proceso, mandarles más información, porque sí se da que como están sus perfiles públicos en LinkedIn o algo así, que de repente agarran su información y empiezan a hacer shotgun approach a miles de gentes y que ni siquiera tienes nada que ver con ese trabajo. Entonces, sean críticos de la compañía que vayan a perseguir. Como dice José, no. Le interesa que es una red y padre, tírense a matar, estudien, hagan la entrevista. Si no quedan, yo creo que el mejor consejo que les puedo hacer, si no quedan, no significa que no lo tienen. Vuelvan a intentar a los 6 meses, al año, a los 3 meses, lo que sea necesario. Si tienen una pasión por una particular compañía, sigan aplicando. Si quieren explorar, exploren, pero no se desanimen y no esperen a que pues ya que sea senior, porque yo cometí ese error. Quería yo tener cierto puesto en México, sentir que yo ya logré ciertas cosas en México antes de aplicar. No es necesario. Con que tengas la resolución de problemas, el algoritmo, los fundamentos, que son cosas que aprendes a veces desde la escuela, ya puedes aplicar. Si quedas bien y si no quedas, no hay problema. Ya que quedes, si quedas desde un nivel bajo, no se desanimen, queden desde un nivel bajo, está bien. Van a ir subiendo. Hay siempre programas de crecimiento en las compañías, de mentorships, de career advance, etcétera. Entonces, aunque queden de bajo nivel, entren, pongan el pie en la puerta y crezcan en esa compañía y eventualmente van a llegar pues bien alto, más rápido de lo que creen. Entonces, te digo, exploren, tengan cuidado con los bad recruiters y no se vengan vénganse con permiso. Porque a veces que los quieren traer con la visa de turista, no se vengan así. He escuchado muchas historias de terror de gente que acepta un trabajo, que le dicen, vente, te vamos a hacer un curso y nada, te quedas en Estados Unidos, estás trabajando y puedes tener problemas de inmigración. Entonces siempre traten de sacar la TN, como dice Santillán, es bien fácil sacarlo, así que no hay pretexto. Saquen su cédula en cuanto se gradúen, y saquen su permiso y después se vienen a trabajar y investiguen la compañía. Creo que por mi lado yo diría, cuando estás en la carrera, creo que, como comentaba hace rato José, la verdad es que te enseñan muchas cosas, pero es muy difícil o es muy raro que tengas a alguien que medio te esté llevando, pues no de la mano, pero te esté ayudando un poquito a como que definir bien qué es lo que quieres.
A mí me sirvió desde hace mucho tiempo tener mis metas laborales muy claras, y una de mis grandes metas laborales era llegar aquí. Entonces, yo recomendaría mucho eso, desde que desde que vayas empezando, desde que estés estudiando, ten muy claro qué es lo que quieres buscar, qué es lo que quieres lograr, porque así cada decisión que tomes, cada curso que tomes, cada nuevo trabajo que tengas, cualquier oportunidad que se presente siempre va a ir en pos de esa meta. A mí me sirvió. Yo siempre me quise venir a Estados Unidos, siempre quise trabajar en una empresa de la Bahía, siempre quise trabajar en esto que me gusta. Entonces, todas las decisiones que yo tomé antes siempre fueron para esto. Entonces, creo que tenerlo bien claro siempre ayuda, y porque si no, pues realmente pues vas a agarrar cualquier jale, te vas a dedicar a cualquier otra cosa que ni siquiera tenga que ver con lo que tú quieres. Siempre va a haber como que muchas cosas que te van a estar deteniendo para llegar a donde tú quieres. Entonces, yo recomiendo siempre mucho tener muy claro a dónde quieres llegar para que todo vaya en pos de eso. Bueno, ya para finalizar esto, les quiero dar muchas las gracias por dar este tiempo y explicar lo que han vivido, lo que están viviendo. Dar consejos a las personas que tal vez tienen un montón de preguntas y que no se animan a preguntar, o que no tienen, piensan ellos que no tienen las fuentes necesarias para conocer a alguien que esté trabajando acá. Es muy importante. A veces yo creo que no nos damos tanto la importancia de que ya estamos acá, y para nosotros es súper normal estar trabajando aquí, pero hay muchas personas que para ellos es todavía un sueño, y que seguramente lo van a cumplir, y yo creo que sí, que nos pueden contactar siempre que quieran. Yo al menos en las redes sociales me pueden contactar, y no siempre voy a contestar porque yo soy muy... no reviso a veces mis redes sociales, pero si las reviso aquí podemos tener una plática. Y sé que faltaron un montón de temas que tal vez sean muy interesantes de la vida de acá en Silicon Valley. Y probablemente y en un futuro cercano volvamos a tener un directo así donde platiquemos más acerca de los trabajos y con más personas que podamos invitar. Muchas gracias a ustedes, a Alejandro, y a los dos José por venir aquí. Y como dato extra, no tenemos un tobogán en Uber al menos. Pero tenemos Stack y no sé. Bueno, creo que lo más importante de vender la idea es que casi todas las empresas tienen cerveza. Eso yo creo que eso le importa más a la gente que tener un tobogán. El único punto es que en Uber es hasta después de las 6. Y si se quieren unir aquí a Uber, cuando lleguen no se olviden de probar el delicioso pollo que tenemos todos los días a la hora de la comida. Estamos tratando de convencerlos, no de regresar. Bueno, sí, está muy rico. ¿Quieren hacer alguna otra cosa? Bueno, no, pues terminamos esto. Muchas gracias por venir, y nos vemos en el siguiente. Todo esto va a quedar grabado y se sube a YouTube en el canal de Boosting Innovation el día lunes, y pues ahí nos vamos a estar viendo a ver quién es el siguiente invitado o quiénes son los siguientes invitados. Muchas gracias. Denle like y subscribe. Dale. La campanita. Gracias.